Nuevamente, muy buenas tardes. Damos inicio a la presente audiencia pública. Esta audiencia es relativa al expediente número 8825-2025 TCP. En primer lugar, se va a hacer lectura del acta de la audiencia. Adelante con la lectura. 21 de octubre del año 2025 se llevará a cabo la audiencia pública convocada por la primera sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el señor vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval y conformada por los señores vocales Jorge Alfredo Quispe Crobeto y Lupe Mariela Merino de la Torre. Expediente número 8825-2025 TCP, recurso de apelación interpuesto por el consorcio WIN Empresa SAC Valmer System SAC, conformado por las empresas WIN Empresa SAC y Valmer System SAC, en el marco de concurso público número 2-2025 SBS-1, convocado el 31 de marzo del año 2025 por la Superintendencia de Bancos y Seguros IFP para la contratación de los servicios de suscripción de hosting para las plataformas centrales, redes y alojamiento de los centros de datos. Se encuentra en representación del impugnante la señora Erika Mercedes Salazar Mendoza, identificada con colegiatura de abogados de Lima número 47.188. Asimismo, el señor Luis Alberto Velázquez Agapito, con colegiatura de abogados de Lambayeque número 5.585. Asimismo, también se encuentra el señor Alexander Walter Flores Marín, identificado con colegiatura de abogados de Lima número 76.637. Y el señor Augusto Francisco Cuadros Izquierdo, identificado con CIP número 10739103. De parte del tercero administrado, el consorcio Cambia Sonda, se encuentra la señora Cita Aguilera Becerril, identificada con colegiatura de abogados de la Libertad número 2278. Asimismo, se encuentra el señor Eduardo Quintana Sánchez, identificado con colegiatura de Lima, número 44.895. También se encuentra presente el señor Albertico Quispe Cruzati, identificado con DNI número 40789582, y el señor David Pérez Rosales, identificado con DNI número 10746594. Y en representación de la entidad se encuentran los señores Humberto Paulo Sergio Herrera Quiñones Vargas, identificado con DNI 09641317. Asimismo, la señora Rosa Karina Lechuga Chumbi Muni, identificada con DNI número 41484789. Y el señor José Luis Fernández Gamarra, identificado con DNI número 1789350. Se deja constancia que la entidad se presentó a esta audiencia pública, pese a haber sido obviamente notificado el 14 de octubre del año 2025, mediante publicación en toma razón electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. Se deja constancia que interviene vocal Jorge Alfredo Quispe Crobeto en reemplazo de la vocal Marisabel Jauregui Iriarte por rol de turnos de vocales de sala vigente. La presente acta será sujeta de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría Técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se culmina con la lectura del acta. Gracias. Muy bien, gracias. Una cuestión previa. Sí, una corrección. Cuando han indicado mi nombre, mi identificación, han mencionado SIP y era DNI. A ver, señor Cuadros, usted representa a WIN Empresas. Ya, ok. Sí, tiene razón, señor Augusto Cuadros. Secretaría, corregimos el acta. Se va a hacer la corrección en el acta. Es DNI número 10739103. Gracias, doctor. Muy bien. Por favor, preciso a todas las partes que teniendo representantes de todas ellas para hacer uso de la palabra, vamos a ser muy estrictos con el cumplimiento del tiempo. Les pido, por favor, respetar los tiempos que se les está asignando. 10 minutos a cada uno. Lamentablemente,
tendremos que cortar el tiempo si es que se exceden de él, porque cualquier exceso lamentablemente genera una afectación a la participación de la otra parte. Doctora Aguilera. Buenos días, doctor Villanueva. Justamente nosotros, como tenemos la presencia del experto, que es un medio de prueba que hemos ofrecido y que pedimos que se actúe, hemos presentado un escrito solicitando que se nos otorgue 15 minutos y, bueno, por equidad a todas las partes. Consideramos que no es una audiencia cualquiera, son varios temas complejos y técnicos los que se tienen que discutir acá y consideramos que 15 minutos es un tiempo razonable para poder ejercer nuestro derecho de defensa de manera eficiente. Ok, si las otras partes no están de acuerdo, vamos a asignar 15 minutos a cada una de las partes. Los representantes del consorcio Win Empresas. Sí, señor presidente. Soy la abogada Erika Salazar, acreditada para defender técnicamente al consorcio Win Empresas Valmer. Yo considero que se debería de ceñir a los 10 minutos que el tribunal ha dado, por tanto me opongo a los 15 minutos, 5 minutos adicionales. Nosotros deberíamos de tener a igual razón, igual derecho, ¿no? Entonces nosotros nos hemos esforzado por prepararnos para hoy, para hacerlo en 10 minutos, porque eso es lo que designó el tribunal en la resolución y queremos que todos se ciñan a lo mismo, al mismo tiempo. Okay. Bueno, no hay consenso, entonces vamos a respetar lo que se ha indicado en la convocatoria de la audiencia, que es 10 minutos. En todo caso, si hay algún exceso en el tiempo, se va de igual manera a agregar a la otra parte, pero les pido, por favor, ceñirnos a los tiempos. Doctora Aguilera. Solamente dejar constancia, doctor, que nuestro pedido ha sido presentado el día de ayer, pero además el medio probatorio, que es el informe de experto que queremos que se exponga hoy, está ofrecido desde nuestro escrito de absolución y consideramos que, de no permitirse la razonabilidad del tiempo, se estaría limitando justamente la actuación de ese medio de prueba. Okay, vamos a considerarlo, doctora Aguilera. Por favor, empecemos los informes porque el tiempo ya corre. Doctora, en primer orden, la doctora Salazar, el señor Velázquez, el señor Flores y el señor Cuadros. Adelante con los informes. Buenos días, señor presidente, señores miembros del tribunal y a todos los presentes. Preciso, antes de iniciar, que mi persona va a hacer todo el informe oral y los abogados que están acreditados van a absolver si es que hay réplica o dúplica, ¿no? Bueno, antes de iniciar con los fundamentos de los agravios, siguiente diapositiva, por favor. Debo señalar que el sector telecomunicaciones es un sector altamente regulado por el Estado a través de sus reguladores OCITEL, Pronatel y MTC. Y no podría ser de otra manera, porque cuando hablamos de telecomunicaciones estamos hablando de servicios públicos y, por ende, de interés público. Las normas sectoriales son de imperativo cumplimiento. Toda contratación pública o privada de servicios públicos de telecomunicaciones deben cumplir con la ley sectorial. Invocamos al caso concreto los artículos 8 y 11 de la ley y 138 y 139 del reglamento, que establecen que la comercialización directa o a través de terceros requiere título habilitante. Si eres operador, a través de la concesión y estás autorizado para hacer la venta directa de estos servicios. Y si eres comercializador o revendedor, debes tener un registro de comercializador. También se genera una obligación tributaria del 2% anual sobre la facturación del regulador. El que vende, factura. Y la prestación de estos servicios de telecomunicaciones sin títulos habilitantes acarrea sanciones legales diversas. Siguiente diapositiva, por favor. El problema central aquí, señor presidente, es que se está prestando servicios o prestar servicios de telecomunicaciones sin título habilitante, ¿no? El TDR ya contiene dentro del componente de housing los enlaces de fibra óptica oscura, ¿no? Y ahí se hace alusión a los acápites de las bases. También se debe precisar que OCITEL, Pronatel y MTC califican a la fibra oscura como un servicio portador y el artículo 8 de la Ley de Telecomunicaciones califica al servicio portador como un servicio público de telecomunicaciones. La Ley de Telecomunicaciones es clara, se exige título habilitante de forma obligatoria, ya sea si lo vendes directamente concesión o si lo vendes a través de tu proveedor como comercializador. Y vamos a acreditar el día de hoy que el consorcio Cambiasonda no tiene ningún título habilitante. Ojo,
No estamos diciendo que los servicios de hosting y housing, que son los componentes principales, sean servicios públicos de telecomunicaciones. No, lo que estamos diciendo es que uno de los componentes denominado housing tiene una prestación que es considerada por la norma sectorial y por los entes reguladores como un servicio público de telecomunicaciones, hablando de la fibra oscura. Dejando claras estas premisas, voy a pasar a explicar qué sucedió en las actuaciones previas a la Buena Pro. Se advierte que el 4 de septiembre, WIN Empresas alertó al comité que hay un servicio de fibra oscura que constituye servicio público de telecomunicaciones y que de acuerdo a ley requiere título habilitante. Ante ello, el comité le pide a Cambiasonda dos cosas: detalle técnico y económico de su oferta y confirmar si cuentan o no con autorización vigente del MTC para prestar servicios de valor añadido. Ojo, paréntesis aquí, el servicio de valor añadido también es un servicio público de telecomunicaciones y también requiere de título habilitante para su comercialización directa o a través de terceros. El 15 de septiembre, Cambiasonda contesta y dice: informamos que el servicio de interconexión indicado en numeral 6.3.1.3 de los términos de referencia será ejecutado por un tercero, quien cuenta con la autorización vigente emitida por el MTC como servicio de valor añadido. Muy bien. ¿Qué pasa el 16 de septiembre? El área usuaria responde y dice: todo está bien, ¿no? Si cumplen sin mayores fundamentos y sin solicitar más información, como bien hubiera podido hacer porque el 68.2 del reglamento de la ley de contrataciones lo permite. Ese mismo día el comité le da la buena prueba a Cambiasonda. Entonces, de estas comunicaciones, ¿qué se advierte? Primero, que el comité admite que se requiere título habilitante, ¿no? Segundo, que es pacífico y aceptado por la entidad y por el consorcio Cambiasonda que el servicio de interconexión de enlaces de fibra oscura es un servicio público de telecomunicaciones. Tercero, que con el correo del 16 de septiembre, el consorcio Cambiasonda, que dirige al comité, acepta que no tiene título habilitante. Y cuarto, que el consorcio Cambiasonda, en el mismo correo del 16 de septiembre, afirma que el servicio de interconexión de enlaces de fibra oscura va a ser ejecutado por un tercero. Siguiente diapositiva, por favor. Acá vemos todo el esquema, que es materia de contratación, componentes principales, hosting y housing, y dentro del housing tenemos a los enlaces de fibra oscura, que es un servicio que se va a prestar dentro de este componente. Ahora, siguiente diapositiva, por favor, vamos a absolver y a explicar los alcances de la consulta número 11. ¿Cuál fue la consulta de WIN Empresas con relación a la consulta 11? Fue con relación al pago mensual. Le dice: SBS, dime si según la norma de condiciones de uso para servicio de telecomunicaciones, el operador, en este caso, podrá suspender el servicio por falta de pago sin que se aplique penalidades. Dime qué porcentaje. ¿Y qué responde la entidad? Dice: el área usuaria precisa que los servicios de hosting y housing, que son el objeto de la contratación, no corresponden a servicios públicos de telecomunicaciones. Por lo tanto, no le aplican las normas legales referidas en la consulta. ¿Y de qué normas legales estamos hablando? Las de condiciones de uso, específicamente el artículo 71, como bien lo dice la consulta. Esto está dentro de una resolución de Consejo Directivo de OCIPTEL 172-2022. Hasta aquí, ¿qué me han dicho? Primero, que los servicios de hosting y housing son el objeto de la contratación. Eso es correcto, estamos de acuerdo. Para nosotros no es materia de discusión. ¿Y qué más ha dicho la SBS? Que hosting y housing no son servicios de telecomunicaciones. Por supuesto, señor presidente, eso es 2 más 2, porque el servicio de hosting y housing son servicios de tecnología, claramente. ¿Y qué más ha dicho al absolver esa consulta a la SBS? Que no le aplica la ley de condiciones de uso. También estamos de acuerdo. Eso no lo controvertimos y no lo elevamos porque estamos totalmente de acuerdo. Lo que nosotros traemos como argumentos de esta apelación y que no ha sido materia ni de consulta ni de precisión por la SBS es que el servicio de enlaces de fibra oscura que se encuentra dentro del componente de housing es un servicio público de telecomunicaciones y por tanto requiere de título habilitante, así se contrate de un tercero. Y eso lo admite la entidad cuando le solicita al consorcio Cambiasonda en la parte anterior al otorgamiento de la buena pro y le pide los elementos constitutivos de su oferta y además le dice: oiga, dígame usted si tiene o no título habilitante de valor añadido, ¿no? Y aquí vuelvo a hacer un paréntesis para reiterar que el servicio de valor añadido también es servicio público de telecomunicaciones según el artículo 8 de la Ley de Telecomunicaciones. Si la entidad no hubiera asumido que la interconexión de enlaces de fibra no es un servicio público de telecomunicaciones, entonces no le hubiera pedido esto. Y también lo acepta el consorcio Cambiasonda, porque dice claramente que el servicio de interconexión de fibra oscura, y cita el apartado expreso de las bases 6.3.1.3, dice lo va a ejecutar un tercero que tiene
sí tiene título habilitante. Cambia Sonda ya aceptó que se requiere título habilitante y lo refuerza la SBS en los escritos de absolución que se van a traer a colación. Entonces, se aclara la consulta número 11, que no hubo consulta ni respecto al extremo de que sea o no servicio de telecomunicaciones la fibra oscura, eso ya está aceptado, y claramente el consorcio de Cambia Sonda no tiene el título habilitante, ¿no? Ya cuando uno contrate de un tercero, según el artículo 138 y 139 del reglamento de la ley de telecomunicaciones, esto se llama registro de comercializador, ¿no? Entonces, señores miembros del tribunal, es cierto que la inmensa mayoría de costos del proveedor de este servicio es tecnología. Probablemente el costo de la interconexión de enlaces es menor, pero ello no te exime del cumplimiento de la ley porque este servicio es regulado. ¿Ya? Entonces nos vamos a la siguiente diapositiva para explicarles sobre la aplicación del artículo 29.6 del reglamento de la ley de contrataciones. Dice de manera categórica que adicionalmente el requerimiento incluye las exigencias previstas en ley. ¿Qué son estas exigencias de ley para el caso concreto? Los títulos habilitantes exigidos por la norma sectorial en telecomunicaciones, concesión si eres operador, si vendes directamente, o comercializador para que lo contrate de su proveedor, ¿no? Constituyen un mandato imperativo que vinculan a todos, especialmente al área usuaria en la formulación del requerimiento y al comité de selección en la verificación del cumplimiento de la normativa sectorial. Por ejemplo, si se requiere por una entidad contratar un servicio de seguridad de personal con arma y si las bases no lo requieren, las licencias para aportar armas, ¿acaso no tendría yo como postor que presentar las licencias otorgadas por su CAME? Cierto, tendría que presentarlas porque es una exigencia de ley. ¿Acaso no tendría el comité especial la obligación de revisarme ese requisito de exigencia de ley? Sí, tendría que revisarlas porque nadie se puede autoexcluir de la ley que es de orden público y de carácter imperativo si las bases, aunque las bases no lo indiquen. Entonces, con esto traigo a colación lo resuelto por la primera sala del Tribunal de OCE que nos da la razón con la resolución 2172 del 2008, donde se cuestiona la propuesta técnica de un postor ganador por haber omitido presentar un registro sanitario de DIGEMI. Ya veas el fundamento 36 de esta resolución donde el tribunal le da la razón y le dice que las normas sectoriales de carácter obligatorio, ¿no? Así no estén en las bases, deben de ser cumplidas, ¿no? Y repite más o menos el mismo espíritu de la ley que tiene este artículo 29.6 del reglamento de la ley de contrataciones, exigencias de ley, ¿no? Declara fundado el recurso de apelación, revoca la buena pro y ordena al comité especial que evalúe la propuesta del siguiente postor. Nuestro caso es el mismo, señores. Si bien bajo un contexto normativo anterior, este mismo supuesto se repite a lo largo de los años en los cambios normativos y siempre se mantiene el espíritu de la ley. Ya lo decía el jurista argentino Roberto Dromi en su obra de Contrataciones Públicas, que la falta de inclusión de pliegos en las disposiciones obligatorias no importa su derogación ni su exclusión y la no aplicación. Por el contrario, dice Roberto Dromi, ellas resultan aplicables por su propia naturaleza imperativa. Entonces, en este caso, el comité de selección ha omitido verificar el verdadero sentido del numeral 29.6 del reglamento de la ley de contrataciones, que establece que el requerimiento incluye las exigencias de ley. Cambia Sonda, en la absolución de esta apelación, alega que esta es una apelación encubierta de un cuestionamiento, ¿no? Que no se hizo en las bases. Eso es falso, señores, ya, porque en ningún momento se hace ese cuestionamiento. Lo que se cuestiona es el claro incumplimiento del artículo 29.6 del reglamento de la ley de contrataciones que exige per se el cumplimiento de las exigencias de ley que traído al caso concreto es la ley sectorial de telecomunicaciones. Máxime sí, Cambia Sonda ha presentado una declaración jurada de cumplir con todas las exigencias de ley. Contrario sensu a lo que dice el área usuaria, la GTI de la SBS al absorber esta apelación, en su informe 158, página 3, hace una precisión del apartado 6.3.1.3 de las bases y se refiere a los permisos y dice, por si acaso, ¿no? Estos permisos también alcanzan a las autorizaciones de la regulación sectorial que son responsabilidad del contratista, le traslada toda la responsabilidad a Cambia Sonda. Máxime dice si firmó una declaración jurada y también absuelve el comité con su informe y en la página 6 que dice el comité al absolver esta apelación, que no es necesario que esta exigencia esté en las bases, de acuerdo, dice que estar habilitado conforme a la norma sectorial con los títulos habilitantes de comercializador, aquí recién habla de estos títulos habilitantes el comité, comercializador o concesionario para dar el servicio de interconexión de enlaces de fibra oscura es responsabilidad del contratista, dice, porque además para eso firmaron una declaración jurada que cumplían con todos los requisitos. Pero, dice el comité, no se me puede trasladar a mí como entidad la fiscalización de estos aspectos sectoriales que son responsabilidad del contratista, ¿no? Entonces, señor presidente, señores miembros del tribunal, si ya se advirtió en etapa de calificación de ofertas
que el contratista no tenía el título habilitante, que es una exigencia de ley, y ellos mismos lo han dicho que no lo tienen, entonces el comité debió rechazar esa oferta. Y no puede ser, señores, que si ya está claro que no tienen el título habilitante, porque lo han dicho ellos mismos al absolver la carta del 15 de septiembre, se haya pasado esto por alto. Claramente, esta conducta vulnera lo previsto en el artículo 29.6 del reglamento al haberse inaplicado indebidamente. Bueno, con esto voy a concluir porque creo que me ciño al tiempo. Yo le pediría al tribunal en todo caso que los otros agravios que hemos expuesto en el recurso de apelación in extenso sean revisados para que se puedan resolver, y lo único que podemos decir al final es que solicitamos que se declare fundado el recurso de apelación por no admitida la oferta del consorcio Cambiasonda y que se revoque la buena pro otorgada al consorcio Cambiasonda y se otorgue la buena pro, este concurso público, al consorcio Win Empresas Valmer System, ¿no? Y quiero terminar esta exposición con una frase de Roberto Dromi que indica que el interés público y la continuidad del servicio no se compadecen con el azar que derivaría de un contrato celebrado con quien no tuviera la aptitud jurídica para ello. Trasladado esto a la ley de contrataciones, artículo 47 del reglamento, capacidad legal del postor, señor presidente. Y en su defecto, en todo caso, actúen con su potestad nulificante que tiene todo tribunal. Y apelo a esto, a una casación que adjunté en el recurso de apelación, que es la 14796 del 2017 de la Corte Suprema de un caso de Lima. Eso es todo, señores. Gracias. Muy bien, señora Salazar. Solo para precisar, ha tomado 14 minutos en su exposición. Vamos a otorgar esos 4 minutos de esto también a la otra parte. Doctora Aguilera, señor Quintana, señor Quispe y señor Pérez, por 14 minutos en total. Permítame, antes de computar el tiempo, por favor, presentar mi diapositiva. No sé si la pueden ver. La tenemos a la vista. Gracias. Empiezo. Bien, por parte del consorcio Cambiasonda, vamos a empezar por este tema vinculado a los títulos habilitantes. Y voy a empezar por lo que la doctora que ha representado al impugnante ha referido, ha mencionado el interés público. Ciertamente el interés público es algo que nos debe interesar a todos, y lo que se está buscando aquí con esta impugnación es limitar la competencia, la concurrencia de postores en servicios de hosting y housing para que solamente puedan ser brindados por los cuantos pocos proveedores que califican como operadores de servicios de telecomunicaciones. El servicio de housing y hosting son servicios informáticos. Si ustedes se remiten a cualquier base de cualquier procedimiento de selección, van a encontrar de manera reiterada que para esos servicios no se requiere un título habilitante ni como operador ni como comercializador de servicios de telecomunicaciones. Hablamos de interés público y deberíamos fijarnos que la oferta del impugnante es más de 20 millones de soles cara que la nuestra. Repito, a lo que se llega cuando se restringe la libre concurrencia es justamente a eso, a que unos cuantos operadores del mercado impongan los precios que mejor les parece en sus ofertas. Y es ahí donde yo pido que se respete, que se busque el interés público, que se cuide el respeto por los principios, entre ellos el principio de eficiencia y el principio de libre concurrencia y competencia de postores. Pero más allá de eso, acá se ha dicho que esta actividad es una actividad regulada. Primero, vámonos por favor a las bases y van a encontrar que lo que es objeto de la convocatoria son los servicios de hosting, de hosting y housing. Estos servicios, como lo ha dicho el propio comité especial, no son servicios públicos de comunicaciones. Y estos servicios de hosting y housing no constituyen en sí mismo transmisión de señales. En realidad, lo que se busca aquí es que en las redes que se están pidiendo y que se menciona, la fibra óptica oscura, lo que va a permitir justamente es conectar los equipos que están en el hosting con los equipos que forman parte o que se encuentran ubicados en el housing con los de la entidad. Y conectar justamente para que la información se transmita ciertamente, pero no es como tal un servicio de transmisión de datos, no es que la entidad no está contratando el suministro de fibra óptica, lo que la entidad está contratando es el servicio de housing y hosting.
Esa es la necesidad de la entidad. La entidad no busca que le alquilen fibra óptica o que le provean fibra óptica. Lo que la entidad necesita es servicios de tecnología, de housing y hosting. Y así se integró las bases y en verdad es súper clara la respuesta. La respuesta del comité fue: no son servicios públicos de telecomunicaciones. Un ratito, por favor. ¿Pueden parar el tiempo, por favor, porque se dejó de compartir? Tenemos a la vista su pantalla. Sí, ya se volvió a compartir, gracias. Y nosotros decimos que eso es un cuestionamiento encubierto y en efecto creemos que lo es, porque la respuesta del comité fue categórica: nadie pidió elevación al OCE. Lo que está pretendiendo el impugnante es que se incluya ahora, después de abiertas las ofertas, un requisito no previsto, a pesar que ella misma declaró que se sometía a las bases. Entonces, no debería admitirse este tipo de afectación al debido procedimiento, que después de abiertas las ofertas se pretenda combinar al comité especial y al propio tribunal a exigir un requisito que no está previsto en las bases. El aprovisionamiento de fibra óptica que se necesita para dar conectividad a los equipos que están en housing, a los equipos que están en housing y hosting, con los de la entidad, es un medio, es un insumo que puede ser motivo de un aprovisionamiento, como lo es cualquier actividad de medios que la entidad necesita para cumplir, que el contratista necesita para cumplir con su prestación. Entonces, es bien importante identificar que los enlaces de fibra óptica, que son los que pretende el impugnante que se exija ser empresa de telecomunicaciones para poder brindar este servicio en este contrato, sean en cabeza del postor. Eso no es así. Estos enlaces de fibra óptica son insumos, son medios para que el contratista pueda brindar el servicio. Y por ello, como lo ha dicho el tribunal, como lo ha dicho el OCE en diversas opiniones, el postor, el contratista, puede valerse de terceros para abastecerse, para aprovisionarse de estos medios y brindar el servicio que es justamente el core o el objeto de la contratación, que son los servicios de hosting y housing. El informe de experto que tenemos aquí presente, que en este momento le doy pase, justamente concluye en eso, concluye que la fibra óptica como tal no es parte del objeto de la convocatoria, sino más bien el medio, y por tanto no corresponde que se exija al postor acreditar ser una empresa de telecomunicaciones, ser un operador de telecomunicaciones o un comercializador para poder postularse a este servicio de housing y hosting. Le doy el pase al doctor Quintana. Voy a tratar de explicar esto lo más esquemáticamente posible. Y lo primero a mencionar es que la regulación peruana de servicios públicos de telecomunicaciones define las telecomunicaciones como una transmisión de señales que pueden ser sonidos, voz, por ejemplo, telefonía, señales de imágenes o videos, como se transportan a través de Internet, señales de datos en general, es decir, información, ¿no? Esas son las características y esencia del servicio de telecomunicaciones. Hay 4 categorías que no voy a entrar a detallar, pero lo que sí es bien importante mencionar es que todas estas categorías de servicios públicos de telecomunicaciones implican una actividad de transporte de estas señales de las que hablamos, transporte de información, ¿no? Esa es la esencia. Y para hacer este transporte, los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones pues despliegan redes, que pueden ser redes físicas a través de cables o redes a través de medios electromagnéticos, inalámbricas, es decir, a través de radiocomunicaciones vía el espectro radioeléctrico, ¿no? Pero siempre, y repito, la idea central es que hay un transporte, ¿no? Pero también es bien importante hacer una distinción. Transporte de un bien no es lo mismo que el bien transportado. El bien transportado en este caso es la información. Y la información
tiene de un lado al titular de esa información, que es el emisor de las señales, y por otro lado tendrá a un receptor de las señales, receptor de esa información. ¿Por qué hago esta distinción? Porque los títulos habilitantes requeridos por el sector de telecomunicaciones solo son exigibles a los operadores de telecomunicaciones, no a el titular de la información, no al receptor de la información, al que la guarda, al que la organiza. ¿Por qué hago este énfasis? Porque si, la siguiente, por favor, trasladamos esto al caso concreto, tenemos que, en este caso, el titular de la información es la Superintendencia de Banca y Seguros, emisor de la información, la remite, y por otro lado, el que recibe la información, en este caso concreto, es el proveedor de los servicios de housing y hosting. Servicios que con esencia, y en particular tienen la función de generar un espacio físico o virtual para almacenar información, para organizarla. Esa es toda la función, si lo queremos ver en simple, de estos servicios, ¿no? Entonces, housing y hosting no es, repito, equivalente a transporte en forma alguna. ¿Ok? Pasamos entonces ahora al tema concreto de la fibra óptica. La fibra óptica en este caso es un elemento de una red de... La fibra óptica en este caso es un elemento de una red de telecomunicaciones, típicamente, ¿no? Entonces, al que proveerá la fibra óptica le será exigible, sí, un título habilitante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Ok? Pero esto no significa, y aquí vamos al primer punto que hay que aclarar y decir que es falso que el proveedor de housing y hosting, es falso, requiera ser a su vez un operador de servicios públicos de telecomunicaciones. Eso es falso. Pueden ser entes distintos. Y esto es tan claro porque la propia SBS, en la respuesta a estas consultas, ha señalado que los servicios objeto de esta contratación son housing y hosting, no telecomunicaciones. Eso no es el core de esta contratación. Siendo esto así, la propia entidad contratante ha señalado que se pueden brindar por separado estos servicios. ¿Qué significa esto? Que no hay necesidad de que ni mandato legal ni razón técnica para que el proveedor de housing y hosting tenga un título habilitante. No existe eso. Pero además se ha dicho y se ha enfatizado que sí hay una comercialización de servicios públicos de telecomunicaciones aquí, y eso también es falso. ¿Por qué? Porque esta es una actividad también reglada por la regulación de Telecom. Y en este artículo 138 del reglamento de la ley se señala específicamente las características de la comercialización. Es una compra de servicios o tráfico de telecomunicaciones al por mayor, para revenderla al por menor, y esto implica comprar al por mayor a un descuento. Ninguna de estas características regladas para este servicio público, como se ha dicho, se cumple en este supuesto. Ninguna. No hay comercialización alguna. Entonces, en este caso tampoco se requiere un registro de comercialización, ¿no? Es falso. Y con esto cierro la presentación de mi parte. Voy a continuar en los minutos que nos quedan, justamente remitiéndome a lo Restan 2 minutos, por favor. bueno, yo había pedido 15, reitero. Se ha cuestionado la experiencia acreditada por el personal propuesto como coordinador de soporte. Y se dice que no vale la experiencia porque esa la obtuvo cuando él todavía no estaba colegiado, cuando el profesional propuesto como coordinador de soporte no estaba colegiado. A modo de resumen, ¿qué tenemos que decir aquí? Primero, que la experiencia que se pide acreditar en las bases, según tienen en pantalla, no es experiencia profesional. Y por tanto, no se puede exigir lo que pretende el impugnante. Segundo, la actividad de gestión, que es la que nuestro personal ha acreditado como experiencia, no es exclusiva de los ingenieros
civiles o de cualquier otro ingeniero. Como pueden ver ustedes en pantalla, la formación académica que pide las bases hace referencia a otras carreras profesionales como ciencias de la computación, ciencia de la información, administración inclusive y sistemas, y estas carreras no están reguladas por la ley del Colegio de Ingenieros. Es decir, las actividades para las cuales se va a postular a este profesional ni siquiera son exclusivas de la profesión de ingeniero, pero además la actividad de gestión de servicios de tecnología de la información, que es la que ha acreditado nuestro profesional como experiencia, ni siquiera está listada por la ley del Colegio de Ingenieros del Perú. Y siendo esta una norma que restringe el derecho al trabajo, no puede ser interpretada a supuestos no previstos literalmente como están en esta norma. La actividad de gestión no es exclusiva de los ingenieros, como ustedes pueden ver en pantalla, las bases han considerado otras profesiones para ejercer esta actividad, y menos están incluidas dentro de la ley del Colegio de Ingenieros. Luego se ha dicho que nuestra propuesta no contiene toda la información que acredite la herramienta de gestión POM, y eso no es cierto. Nosotros hemos acreditado, tal cual nos ha pedido el comité especial, hemos acreditado que nuestra oferta cumple con todos los requisitos y está costeado en nuestra oferta todos los insumos y demás componentes que el comité nos ha pedido acreditar. Y como ustedes pueden ver, las bases solamente pedían que se acredite con declaración jurada. Nosotros así lo hemos establecido, así lo hemos efectuado. Eso es lo que piden las bases y eso es lo que nos pidió el comité de selección ya en evaluación de ofertas. Sustentar. Sí, un minuto, por favor, ya termino. Doctora Aguilera, por favor, le pido, respetemos los tiempos porque tiene que exponer también la entidad. Sí, cierro con esto. Solamente para dar cuenta que solamente nos pidieron respecto de esta herramienta de gestión señalar la marca y el modelo, no el nivel de detalle, consignar las licenciaturas que pide el impugnante. Y por todas esas razones pedimos que el recurso de apelación sea declarado infundado en los extremos que ahí consideramos e improcedente en el extremo donde se pide que se exija título habilitante, porque lo que está haciendo en realidad es cuestionar las bases. Muchas gracias. Gracias, doctora Aguilera. Señores Humberto Pablo Sergio Herrera Quiñones Vargas, señora Rosa Karina Lechuga Chumbimundi y señor José Luis Fernández Gamarra. Adelante con los informes, por favor. A todas las partes se les ha asignado 14 minutos. Adelante con los informes. De acuerdo. De acuerdo, según lo que hemos podido escuchar, la mayor parte de los argumentos van por este punto. Quisiera una vez más recalcar que el tema precisamente de las objeciones que se están poniendo es relativos a uno de los componentes que están dentro de lo que digamos que no es su objetivo principal de la contratación. El requerimiento, tal como se ha señalado múltiples veces, tiene por objetivo principal dos servicios de los cuales se componen un servicio que es el de hosting, que es la tercerización de la plataforma física con una capa de servicios básicos de administración y un servicio denominado housing, que es básicamente la provisión de un data center, de uno o dos data centers en este caso, que alojan lo que es la capacidad computacional que tiene la entidad. Para habilitar esta capacidad de cómputo a la que nosotros como entidad debemos tener acceso, se añadió el componente de enlaces. Este componente, digamos que es un componente que no forma parte, como se sugirió en una de las objeciones, no es un componente de red, ¿no? Es básicamente un componente que hace un tráfico de datos, ¿ya? Y que es una parte, si bien es importante para la conectividad, ¿no?
no es una parte esencial. Por lo tanto, tal como dejamos, lo dejamos claro en nuestro informe, es necesario, digamos, para tener acceso a la información. ¿De acuerdo? Un segundo, por favor, para el PowerPoint. Vamos a ver. De acuerdo. En ese sentido, puede ser entregado, dado que no es un bien esencial, puede ser entregado por un tercero, ¿no? Incluso la parte de lo que es la parte que podría ser contratable como un monto máximo que corresponde al 40%, se evidencia aquí que en la propuesta del consorcio Cambia Sonda, incluso este componente es una parte, digamos, inferior a ese monto máximo que pudiesen subcontratar. En ese sentido, como nosotros pusimos en nuestro informe como área usuaria, el contratista será responsable de obtener estos permisos, pero este servicio, digamos, no hay una razón técnica por la cual no pueda ser subcontratado, dado que no forma parte de un objetivo esencial. Eso es lo que quería aclarar. Lo dejo. Buenas tardes, señores del tribunal. Buenas tardes, señoras representantes de los consorcios adjudicados y apelantes. Como entidad queremos dejar en claro 5 puntos principales. Uno de ellos, y el primero, es el tema de la colegiatura del personal clave, que es el tema del coordinador de gestión. Tal como se señala en los términos de referencia, el personal clave va a realizar funciones de gestión administrativa. Por ende, en las bases se solicita que los que pueden ser personal clave para coordinar es profesionales en ingeniería, profesionales en computación, y solamente se ha requerido que tengan título profesional. Requerir algo adicional si consideramos que los términos estuvieran contemplando exigencias irracionales, exigencias innecesarias, porque el coordinador de gestión no realizaría funciones propias de ingeniero. Por ende, no consideramos que se estaría vulnerando las normas que menciona el apelante, que es la ley 16.053 y la ley 28.858. Considerarlas, por el contrario, es ir más allá de una exigencia porque la consideramos innecesaria. Con respecto al punto 2, que también menciona el apelante, es que ha habido el comité no ha actuado de acuerdo al artículo 68, que contempla el rechazo de la oferta, porque no lo ha motivado. El artículo, y para nuestra interpretación, ha sido una errónea lectura del artículo, toda vez que aquel menciona que se rechaza la oferta cuando el comité decide rechazar la oferta, tiene que estar motivado. Y en este caso, el comité no ha rechazado la oferta, ha seguido el procedimiento que establece la normativa, ha evaluado, ha corrido traslado al usuario para que verifique, haga la evaluación correspondiente y ha aceptado la propuesta. No hubo rechazo y por ende no hubo motivación alguna que establece la norma. En tanto, en tal sentido, no ha habido un incumplimiento del artículo 68. El tercer punto, para nosotros importante también, es el título habilitante, y en efecto, la materia de contratación, acá que efectúa la superintendencia, es el servicio de suscripción del hosting y del housing, y no tiene nada que ver con servicios de telecomunicaciones, los cuales han sido dejados en claros en la absolución de consulta, que es importante señalar también, señores miembros del tribunal, que estas bases fueron elevadas y ya la autoridad competente ha atendido los cuestionamientos a las bases y también ha hecho una revisión de oficio, no contemplando ni señalando que existe algún título habilitante que faltaría contemplar en las bases. Por ende, nos ratificamos que el servicio que requiere esta superintendencia es un servicio tecnológico y no es un servicio de telecomunicaciones como tal. Otro punto importante que queremos señalar también es que revisando los procesos de selección que efectúan otras entidades,
hemos verificado que hay un concurso público, el número 07 del 2024 del OCE, en el cual se asemejan nuestros términos de referencia a nuestro servicio y tampoco nos contemplan un servicio, no contemplan un título habilitante, porque efectivamente no es un servicio de telecomunicaciones. Si nos vamos al artículo 49 de la ley del reglamento de la ley de contrataciones, establece que para hablar de capacidad legal es la habilitación para llevar a cabo la actividad económica en materia de contratación. Y en este caso, la materia de contratación no es un servicio de telecomunicaciones como tal, no hay una interconexión de datos como tal, sino es un servicio de hosting con housing. Como punto 4, queremos también establecer que el actuar del comité ha sido de acuerdo a norma, porque la calificación y la evaluación que ha efectuado es en atención a la presentación de documentación, contemplaba los términos, las bases como tal. No ha ido ni ha solicitado documento adicional como pretende el apelante. Como punto número 5, y es importante señalarle, de lo que se ha advertido de repente es que el apelante está cuestionando nuestras bases, porque básicamente sus puntos neurálgicos de la apelación son el título habilitante, que es la capacidad legal del contratista, y la capacidad técnica y profesional del personal clave. Entonces, estaría cuestionando nuestras bases integradas, nuestros documentos de procedimiento de selección, lo cual es un documento que no es impugnable de acuerdo al artículo 118 del reglamento de la Constitución del Estado. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Fernández. Yo voy a hablar en representación del Comité de Selección y en general hacer referencia a todo el proceso de contratación de estos servicios, ¿no? Quiero precisar de que en todo momento, todos los documentos dentro del alcance de este proceso de contratación y la actuación del Comité de Selección se han regido a las normas de la Ley de Contrataciones y su reglamento. Cabe indicar de que el requerimiento desde un inicio ha sido materia de revisión por parte de las empresas WIN, Cambia y otras más. Además, hemos recibido más de 600 consultas y observaciones durante el procedimiento de selección. Y bueno, en ambas oportunidades siempre nos hemos apoyado en el área técnica, que es la Gerencia de Tecnologías de Información, por tratarse justamente de servicios tecnológicos o informáticos, y en ninguna de estas etapas hemos recibido cuestionamientos, consultas, observaciones que tengan que ver con requisitos de calificación o títulos habilitantes, ¿no? Además, también el procedimiento ha sido materia de elevación de cuestionamientos, en los que tampoco se ha tocado el aspecto del título habilitante. El pronunciamiento del OS en su oportunidad tampoco lo ha hecho, y bueno, y se han integrado las bases de manera definitiva, las cuales no pueden ser cuestionadas en esta oportunidad, ¿no? Finalmente, cabe precisar de que toda decisión del comité siempre ha tenido un sustento y una motivación, apoyado siempre en el área usuaria por tratarse de servicios tecnológicos e informáticos. De esa manera se han absuelto las consultas, observaciones, como ya lo había mencionado, se han evaluado y se han calificado las ofertas y se ha otorgado la buena pro, ¿no? Todo siempre en el marco de los principios de la ley de contrataciones del Estado, y justamente en atención a ellos es que, y en específico el principio de eficiencia es que teniendo dos ofertas que para la entidad técnicamente cumplen con nuestros requerimientos, y en atención al principio de eficiencia es importante para la entidad el correcto uso de los fondos públicos, y de tener una oferta con una diferencia de precios importante, son aproximadamente 20 millones de soles, que justamente hacen que la decisión de la entidad, basados en aspectos técnicos y de eficiencia, hacen que sea una decisión correcta en el buen uso de los fondos públicos.
Eso es todo de mi parte. Muy bien, gracias. Gracias a los representantes de la entidad. La señora Salazar, el señor Velázquez, señor Flores, señor Cuadro, ¿desean ejercer su derecho de réplica? Sí, señor presidente, por favor. Erika. Adelante. ¿Sí? ¿Yo primero? ¿Por Ya, cuánto tiempo, perdone, la réplica? Se puede otorgar 4 minutos a cada parte. correcto. ¿Me dejas? ¿Vas a tú primero? Ya, Sí. tú primero. Ok. A ver, estimado tribunal, quería dejar en claro lo que ha mencionado la SBS. Ha reconocido indudablemente que el servicio de telecomunicaciones de fibra óptica es un servicio esencial. Lo acaba de decir de parte de ellos mismos. Tuvieron que incluirlo para poder prestar el servicio. O sea, no es un servicio no esencial, es necesario para la prestación total del servicio de hosting housing. El primer punto a aclarar. Lo segundo mencionado, no recuerdo el nombre, la abogada de Cambiasonda, es que queremos enmentar el mercado. No es cierto. Es una pena que no tengan los detalles de cuántas empresas tienen títulos habilitantes, pero hay más de 140 empresas nombradas por el MTC y es pública esa data. Así que la pueden ver y es un listado enorme de empresas. El tercer punto es el que menciona la SBS también a nivel de cómo ha basado el criterio de repente de selección por una diferencia en el monto. Lo decía la doctora Salazar al inicio. Nosotros somos una empresa formal. Pagamos los canos que tenemos que pagar por los servicios de telecomunicaciones. Indudablemente tenemos de repente más costos operativos. Pero eso no, decir que sea más económico, por eso orillarse una solución, no determina que alguien infrinja la ley. No determina que la ley no sea igual para todos. Entonces ahí, estimado tribunal, por favor, quiero que tomen apunte de estos temas. Erika. Gracias. Señor presidente, quería hacer sí una precisión a lo que dijo la doctora Cita Aguilera con respecto a la competencia que ya lo ha dicho Augusto Cuadros. No se limita a la competencia porque hay, en realidad, Augusto y señor presidente, hay más de 1000 empresas en el registro. Hay muchísimas. El directorio de los títulos habilitantes del MTC es público. Pueden entrar a la página del MTC. Nosotros hemos aportado el vínculo al escrito de apelación. Ahí lo pueden verificar. Y también a lo dicho por la doctora Cita, respecto a la experiencia del profesional, debo señalar que las bases requieren 5 años de experiencia, ¿ya? Y ellos han firmado declaración jurada de que cumplen. Pero, sin embargo, el señor Sangoblitas, que es personal clave, ojo, personal clave, debía acreditar 5 años de experiencia y se ha colegiado recién el 7 de octubre, dicho por ellos mismos en su escrito de apelación a pie de página. Entonces, no cumple. Y además pido que se tome en consideración una resolución del OCE 1214 del 2022, que indica que se puede ejercer la profesión de ingeniero a partir de la colegiatura, se contabiliza, ¿no? Y obviamente desde el 7 de octubre en adelante no va a cumplir los 5 años y no estaba colegiado a la fecha ni siquiera de la presentación de nuestra apelación. Recién se han dado cuenta de eso y lo han colegiado al señor. Eso parece que hubiera ocurrido, porque no tiene otra explicación. Y respecto a lo que ha tratado de explicar el doctor Quintana, respecto a, ha tratado de explicar que la fibra oscura no es un servicio público de telecomunicaciones. Al inicio lo dije rápidamente, pero ahora lo preciso, señor presidente. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los entes reguladores, que la fibra oscura es un servicio público de telecomunicaciones y es uno de las prestaciones del componente de housing, ¿no? ¿Y quién lo dice? El OCITEL, en el informe 045 GPRC, está también en el escrito de apelación. Lo dice Pronatel, en un informe de fiscalización 125-2018. Lo dice el MTC, en el informe 1454-2015. Es pacífico por los entes reguladores que son especialistas en la materia en decir que la fibra oscura es servicio público de telecomunicaciones. Y ya la ley de telecomunicaciones ha dicho que todos los servicios públicos de telecomunicaciones, además de tributar, requieren de título habilitante. Así lo prestes directamente o así sea subcontratado o aprovisionado a la manera que le quieran llamar. Si tú lo adquieres de un tercero, estás comercializando. Y si tú comercializas, pagas impuestos, pero debes tener tu título habilitante. Esto también se puede corroborar en la página web, en la cartilla de orientación de comercializador. Si tú vendes de un tercero, el mismo MTC te lo dice en simples palabras. Si tú compras para vender, ¿y quién le va a facturar? ¿Y quién le va a facturar a la SBS, señor presidente? Cambiasonda le va a facturar a la SBS, pues él es el comercializador y no tiene el título. Por favor, gracias. Ya. Gracias. Los representantes del consorcio Cambiasonda, también por 4 minutos. Doctora Aguilera, señor Quintana, Quispe y señor Pérez.
Tiene el micro apagado. Sí, por 4 minutos, por favor. Un ratito para compartir mi PPT, por favor, doctor. ¿Pueden ver mi PPT? Tenemos a la vista su pantalla. Gracias, empiezo. Con relación al tema del ingeniero propuesto como coordinador de soporte, primero, las resoluciones que hay que traer e invocar tienen que ser de casos idénticos al que nos ocupa. Eso no ocurre con esa resolución 1214-2022 que han citado. En este caso, como ya hemos dicho, se pide experiencia, no se dice que sea profesional, y se pide experiencia como responsable en servicios de gestión de tecnología de la información. Incluso esta carrera no es exclusiva de los ingenieros. Para este concurso público específicamente, las bases dicen que puede ser brindada por un profesional que tenga otras carreras, como las ven ahí marcadas de amarilla: ciencias de la computación, licenciado en administración. Y el ingeniero que hemos acreditado, lo ha acreditado 5 años de experiencia, más de 5 años tiene él en realidad, ejecutando actividades de gestión de servicios de tecnología de la información. La ley, que es la que se nos pretende exigir, no menciona la actividad de gestión, por eso es que ese requisito no es aplicable. Luego, en lo que atañe a que se dice acá que la SBS ha reconocido que este es un servicio esencial, la SBS lo que ha dicho es que es un medio necesario. Y claro que es un medio para que el hosting y el housing y los equipos de la entidad logren conectividad. Pero no, la SBS no está contratando el suministro, de fibra óptica. No es ese el objeto de la convocatoria. El objeto de la convocatoria es housing y hosting. Y el housing y hosting, para poder cumplir su objetivo, claramente necesitan de diversos medios, varios medios, desde el local, desde el espacio físico. Para dar housing se necesita el espacio físico. Para dar housing se necesita crear un espacio habilitado con todos los cables y demás. Y por eso estamos en un contrato de obra. No, señores, por eso necesito RNP de obras. No, señores, no confundamos el objeto de la convocatoria con los medios que necesita tener el contratista, aprovisionarse el contratista para brindar ese servicio que es objeto de la convocatoria. Voy a darle el pase aquí al doctor Quintana para que explique lo relativo a por qué, reiterando lo ya explicado. Sí, 3 puntos. El primero es: no hemos afirmado que los enlaces de fibra oscura no sean un servicio público, más bien lo aceptamos, y el punto que sí señalamos es que es falso que el contratista de housing y hosting necesite él tener esa habilitación. Si se aprovisiona de un tercero que la tiene, basta. Y ojo, ese aprovisionamiento, o sea que también es falso lo que se ha señalado, no constituye una comercialización de servicios públicos de telecomunicaciones. Es falso eso de que si compro para luego aprovisionarme y ponerlo como una insumo, significa comercialización. La comercialización está reglada por la regulación de Telecom y está hecha de compra por mayor con descuento para venta por menor. Aquí no será. Yo solamente para terminar, aquí se ha dicho que la empresa impugnante paga al MTC y demás, y por eso justifica sus 20 millones de más en el precio que ha ofertado. Nosotros reiteramos que nosotros hemos ofertado de acuerdo con las bases, le hemos acreditado al comité de selección que nuestra oferta cubre todos los requisitos que tienen que ser parte del servicio, cuando nos pidió sustentar el monto de nuestra oferta económica. Ni el MTC, ni OCITEL, ni ningún otro organismo le anda exigiendo a Cambia o a Sonda pagar tasas o demás, porque lo que estamos brindando es el servicio de housing y de hosting. Muchas gracias, que son servicios de tecnología, no son servicios de telecomunicaciones. Gracias. Gracias, doctora Aguilera. Señor Quintana, los representantes de la entidad, señor Humberto Sergio Herrera, señora Rosa Lechuga y señor José Luis Fernández. Por 4 minutos. Sí, no, simplemente queremos dejar en claro respecto a una afirmación que ha hecho el señor Augusto Cuadros, señalando de que nosotros hemos afirmado que el servicio de enlace de fibra oscura para nosotros, para el servicio que requerimos de acuerdo
a nuestros requerimientos técnicos es una prestación esencial. Queremos nuevamente confirmar que no es así. Ya lo hemos manifestado en los documentos que hemos enviado al tribunal en el marco de este recurso de apelación, y también, bueno, lo hemos expuesto ahora en esta audiencia. Nuestro objeto principal de contratación es el hosting de las cuatro plataformas que tiene la superintendencia, más el housing. Queremos reafirmar que los servicios de enlace de fibra oscura no son para la SBS y para sus necesidades, para sus requerimientos técnicos, una prestación esencial. Gracias. Muy bien. Bueno, por favor, les pido a todos que respetemos el desarrollo de esta audiencia. Ya ha habido una oportunidad para hacer las exposiciones, también para la dúplica y la réplica. Señores vocales, ya no se va a conceder el uso de la palabra más a las partes porque vamos a pasar a un tercer estadio de esta audiencia. Señores vocales, ¿desean realizar alguna consulta? Doctora Merino. Buenas tardes, señor presidente. No tengo consultas, gracias. Doctor Quispe. Buenas tardes a todos. No tengo preguntas, señor presidente. Gracias. Yo tengo una interrogante que quería efectuar en realidad a ambos representantes, tanto del consorcio Wing Empresa SAC, Balmer System SAC y al consorcio Cambia Sonda. Primero la pregunta va dirigida al representante o a los representantes del consorcio Cambia Sonda. ¿A qué obedece la diferencia en la oferta económica? ¿Por qué esta diferencia tan importante entre la oferta del consorcio Cambia Sonda y el consorcio Wing Empresa SAC, Balmer System SAC? Y para responder quisiera hacer una nueva pregunta, para que usted responda, me refiero. ¿Ustedes participaron en la etapa de interacciones con el mercado? ¿Se sondeó? ¿Se les pidieron algún tipo de cotización, alguna participación al momento en la etapa preparatoria de este procedimiento de selección o de esta contratación? Doctor Villanueva, es correcto. A ver, ¿a qué obedece que hayamos podido presentar un precio más competitivo? A que justamente nos hemos consorciado, Cambia y Sonda, aprovechando justamente las capacidades, ¿cómo se dice? La capacidad instalada que ya tenemos. Si nosotros hubiéramos si Cambio hubiera tenido que ir solo, probablemente Cambio hubiera tenido que hacer una mayor inversión en todo lo que es infraestructura, equipamiento. Pero como nos hemos consorciado con Sonda, y para eso sirven los consorcios, el criterio de complementariedad justamente sirve para lograr mayores eficiencias, mejorar las capacidades. Al consorciarnos con Sonda, se han logrado importantes ahorro de recursos en todo lo que es la infraestructura que se necesita, el equipamiento y demás, para poder brindar el servicio. Quien participó en el estudio de mercado fue Cambia, porque Cambia pensaba ir solo, y Cambia probablemente solo hubiera tenido que hacer una mayor inversión en infraestructura, pero ya con Sonda, y ese consorcio se ha decidido ya con motivo de la presentación de las ofertas, ya con Sonda hemos logrado justamente estas eficiencias que nos permiten postular con un precio mucho más competitivo en el mercado. Me dice el doctor que desea complementar, el doctor Quintana. Sí, solo quisiera mencionar un tema. Aparentemente, en esta audiencia se estaría deslizando que por el hecho de que el contratista del housing y del hosting se aprovisione de los enlaces de un tercero, pudiera implicar que eso no va a suponer un pago de aportes o de las tasas regulatorias que señala el marco legal. Y eso, nuevamente, es falso. Es falso. ¿Por qué? Porque ese tercero que aprovisiona este insumo va a tener que pagar a su vez tasas y aportes regulatorios en función a la facturación de esos servicios al contratista del housing y del hosting. Entonces, esa información que parece que se está deslizando y eso que pudiera impactar en el valor de la oferta, también es
es claramente falso. Hay un error de concepto notorio en lo que implica que operadores de telecomunicaciones paguen tasas regulatorias o no. Gracias. No se lo escucha, doctor Villanueva. Perdón. Agradecía las respuestas al señor Quintana y a usted, doctora Aguilera. Preguntaba a la señora Salazar y a los representantes del consorcio Win Empresas qué tenían que decir respecto de esta inquietud, de esta pregunta. Sí, se van a preguntar. Sí, quisiera hablar yo primero, señor presidente, y luego uno de mis compañeros. Primero, que quiero reiterar a todo lo dicho por Cambia Sonda con su defensa técnica, que aquí no estamos cuestionando que los servicios de hosting y hosting sean servicios públicos de telecomunicaciones y que por eso se deba tener título habilitante. No, sino porque una de las prestaciones, que es la fibra óptica oscura, que ya se ha zanjado, que está catalogado como un servicio público de telecomunicaciones, ¿no? Ya. De consultas y respuestas, por favor, le pediría. Ok, correcto. La pregunta. Ya, correcto. Entonces, aquí el kit del asunto es que Cambia Sonda no tiene título habilitante, ¿no? Entonces, no ha justificado hasta ahorita por qué no tiene título habilitante. Si vendes directamente, concesión, y si vendes a través de un tercero, sea provisionamiento, sea subcontratación, también requiere título habilitante. ¿Cuál? De comercializador. ¿Quién lo dice? La ley. No lo digo yo, ¿no? Entonces, sea esencial o no esencial, porque en esa disquisición también está, no se le exime de la exigencia de ley de tener el título habilitante. Ese es en resumen, señor presidente. La pregunta es respecto de la diferencia de precios. Ah, ya, qué bueno, ya, perfecto. Bueno, desde el análisis que nosotros hemos hecho, uno de los aspectos de la diferencia de precios consideramos que radica justamente en el agravio 3 que nosotros hemos presentado, porque nosotros ahí teníamos un cuadro para presentarlo ahora, pero por falta de tiempo no se ha podido, ¿no? ¿Qué sucede? Cambia Sonda en el TDR no cumple con las características técnicas del TDR del OP Manager que presenta, que es un software que se pide, ya, que requiere de 2 licencias adicionales, que obviamente esto genera un costo, que son la NSM y la NFA. Y ellos, ¿qué dicen, no? Ellos dicen, bueno, a mí solo, que también lo hemos escuchado ahora a la doctora Cita Aguilera, que bueno, ellos cuando absuelven la apelación, ellos dicen que solamente ofrecieron, que le pidieron desagregar los costos, ¿ya? Que no le pidieron, perdón, desagregar los costos, y que solo declararon el OPM, pero como ahora se está cuestionando en la apelación, entonces adjuntaron una carta de su proveedor. Esto tiene que ver con esta respuesta, señor presidente, porque esto le suma costos, le debería sumar costos, porque el fabricante, del que también se ha presentado una carta, dice que no se cumple con esto porque se requiere de licencias adicionales llamadas add-ons, ¿no? Además, no ha habido un análisis prolijo de parte del área usuaria respecto de los costos presentados. No hay un análisis técnico-económico. Para entender, Sí, señor, doctor, vinculados a las licencias que usted indica, generaría una diferencia más o menos de 24 millones entre las ofertas. Doctor, si me permite, para complementar la respuesta de la doctora Salazar, por favor. Hay 2 bloques de cosas por lo cual puede marcar la diferencia. Un no cumplimiento detallado del postor Cambia Sonda, en donde hay falencias de la parte de software, puede haber otras falencias que no ha considerado, por lo cual fue considerada incluso una oferta temeraria. Y la otra parte, que es la formalidad de empresa que tenemos. Como lo evidencié hace una presentación anterior, hay temas que pagan cano, pero no solamente de cano, es estructura de empresa que tenemos, lo cual también la regulación exige. Por ser un tipo de empresa, incluso pago más dividendos, hay otros tipos de costos operativos que tenemos, ¿no? Eso genera una diferencia que hemos visto en esta licitación. Complementando el punto 1 de la doctora Salazar, ¿no? Que hay diferencias también en el alcance mismo de los productos. Ok, y finalmente, doctora Aguilera, creo que por alusión quería intervenir. Sí, doctor, yo simplemente pido que las respuestas sean respondidas en el tema y no se aproveche el espacio de respuestas para hacer alegaciones sobre otros puntos que son parte de su impugnación y que no tienen nada que ver con la pregunta que usted ha hecho, porque siendo así, vamos a aprovechar el tiempo de preguntas para agregar argumentos que no se han expuesto en esta audiencia. Okay. Gracias. Muy bien, gracias. Quería saber si en las bases hay alguna regulación, porque eso es lo que ustedes alegan
doctora Salazar, ¿hay alguna regulación sobre el carácter esencial, bueno, la prestación del servicio de enlace de fibra óptica oscura? ¿Hay alguna regulación sobre este servicio de enlace de fibra óptica oscura? Porque ustedes indican de que el consorcio adjudicatario debió tener, o por lo menos, si debe ejecutarse por un tercero, una autorización vigente emitida por el MTC. ¿Hay alguna regulación en las bases sobre este aspecto? En las bases se refieren, en el 6.3.1.3 de las bases, hacen alusión a los enlaces de fibra óptica oscura, y ahí se dice que se requiere permisos. Y en la absolución a este escrito de apelación, a este recurso de apelación, la SBS ha dicho que esos permisos también contienen las exigencias de ley sectoriales, de las normas sectoriales. Ergo, los títulos habilitantes. Y dice, título habilitante de comercializador o de concesionario. Pero eso, también dice la SBS, es responsabilidad del postor cambiasonda. Ok, pero la pregunta es, ¿el postor, quien se presenta a este proceso, debía tener, de acuerdo a las bases, ese título habilitante? Debería tenerlo porque es una exigencia de ley, señor presidente. Pero no está precisado en la base. De la ley sectorial. De la ley sectorial. La pregunta es, ¿está precisado ello en las bases o no está precisado en las bases? En las bases no se requiere el título habilitante. Ok. Muy bien. Finalmente, usted en su apelación hace un cuestionamiento al adjudicatario, una afectación a los deberes de honestidad, exactitud y veracidad. Dice aquí que se ha formalizado ante la Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima, Breña Rima, por hurto agravado y falsa declaración en procedimiento administrativo contra SUNAR, ONP, Sedapal, por no contar la empresa con concesión para prestar servicios públicos de telecomunicaciones ni con inscripción vigente en los registros de portadores, comercializadores o de valor añadido. Esa información que usted ha presentado en su recurso de apelación, ¿qué impacto tiene o cuál es la consecuencia que se generaría en este procedimiento de selección? Señor presidente, eso se deja a consideración del tribunal. Ok, bueno. Para cerrar con las preguntas... Disculpe, doctor Villanueva, pero creo que nos correspondería también, por equidad, responder esa pregunta. Ok, doctora Aguilar, adelante. Gracias. A ver, el impugnante ha traído a este procedimiento de selección información sobre investigaciones que están todavía a un nivel muy incipiente que viene realizando el Ministerio Público, a raíz de una denuncia de cualquier empresa interesada en que recaiga sobre Cambia una acción penal. Nosotros no admitimos esos hechos que se han expuesto en esta denuncia, y en nuestro escrito de absolución hemos, en el numeral 2.426, explicado al tribunal en qué estado se encuentran esas investigaciones, empezando por derecho, la presunción de inocencia, rige hasta el final. Entonces, no cabe que se traiga aquí denuncias que bien podría haberlas hecho, así como podría haber hecho cualquier otro postor de la competencia, bien podría haberlas hecho, no sabemos, el propio impugnante. Entonces, no consideramos que eso tiene ninguna incidencia aquí. Estamos hablando de un servicio de housing y de hosting, para lo cual no se requiere ningún título habilitante. Lo acaba de reconocer la doctora Erika Salazar. Las bases no establecen que para poder proveerse de la red de fibra óptica para brindar el servicio de housing y hosting, se requiera, las bases hayan requerido título habilitante. Y nosotros, simplemente por alusión también de hace un momento, se me quedó ahí, nosotros no hemos presentado una propuesta temeraria. Si hubiéramos presentado una propuesta temeraria, como ha señalado el representante del impugnante, estuviéramos descalificados. Y eso no ha ocurrido porque, de acuerdo con el artículo 68 del reglamento, hemos acreditado fielmente que nuestro precio incluye todos los componentes que se necesitan para brindar este servicio. Muchas gracias. Muy bien, cerramos con su participación. Doctora Salazar, por favor, no podemos agregar una última... Doctor, 10 segundos nada más. Yo no he aceptado, señor presidente, lo que dice la doctora Cita Aguilera. No he aceptado que no se requiera el título habilitante. Lo que he dicho es que las bases no lo tienen catalogado como tal, pero sí es una exigencia de ley, y de acuerdo al 29.6 del reglamento debía haberse cumplido por el consorcio Cambiasonda. Eso es lo que he hecho. Muy bien, gracias por su respuesta. Les agradecemos a todos ustedes por su participación en esta audiencia, porque proporcionan información necesaria para que este colegiado pueda evaluar
de manera integral el caso. No habiendo más consultas de parte de la sala, damos por concluida la presente audiencia pública. Muy buenas tardes a todos.